espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo, y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Que, pi, que. Namaskarams, Master. Y que. Namaskarams, Master. N. Namaskarams, Master. C. B.
B. Namaskaram, Master. C. B. B. Namaskaram, Master. C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, y nueva respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Nuevamente, el encuentro, en este caso número 34, de este estudio sobre el libro La voz del silencio, basado en los preceptos de oro. Estamos en la tercera parte, tercer fragmento, y la semana pasada hemos llegado hasta la estancia 201, ahí como señala lo que compartió Ale. Habíamos hablado de Diana como meditación, y compartimos material al respecto en el grupo de WhatsApp. También hablamos de las paramitas y las virtudes, y intentamos a lo largo de la semana también enviar material al grupo. Y bueno, hubo algunos debates interesantes que se dieron a lo largo de la semana, y ahora acá estamos reunidos nuevamente para continuar con el estudio del libro. Así que Ale, si querés ya presentar el libro y continuar con la lectura. Muy bien, gracias.
Continuamos entonces a partir de la estanza 202 en el fragmento 3. Observa, ¿qué ves ante tu ojo, oh aspirante a la sabiduría divina? El manto de la oscuridad se extiende sobre el abismo de la materia. Dentro de sus pliegues, lucho. Bajo mi mirada se profundiza el manto de la oscuridad. Señor, se disipa bajo el ondular de tu mano. Una sombra se mueve, sinuosa, como los anillos de una serpiente que repta. Crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Es la sombra de ti mismo fuera del sendero, proyectada en la oscuridad de tus pecados. Sí, Señor, veo el sendero, su base en el fango, sus cumbres perdidas en la luz gloriosa del nirvana. Ahora veo los portales que se hacen más y más angostos a lo largo del sendero áspero y espinoso hacia ñaña. Y define como ñaña conocimiento, sabiduría. No sé si quieren empezar a comentar algo de esto, porque después viene con lo de las 7 llaves de los portales. Dale. Bueno, yo tengo mi propia interpretación sobre estos párrafos, dado el contexto de la cual veníamos leyendo. Puede no coincidir con los comentarios de todos los que entran en este grupo. ¿Cuál es el contexto? Por un lado, se había hablado, vamos a poner una columna, nombró sobre los 7 portales como 7 fortalezas defendidas por 7 poderes crueles y astutos. Las pasiones encarnadas. Nos vamos a poner como en una columna, esto es, ¿a quién se le llama las pasiones encarnadas? Por el otro lado, otra columna, vamos a poner que se habló de las paramitas, las virtudes y paramitas. Por otro lado, si en el contexto, se habló de Dhyana cuádruple. ¿Se acuerdan que era que quiere decir cuádruple? Eran los 4 últimos pasos dentro de los Yoga Sutras de Patanjali. Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. O sea que, y ahora está hablando, habla de que ve algo oscuro, dice, es la sombra de ti mismo, fuera del sendero, proyectada en la oscuridad de tus pecados. A ver, dado este contexto, mi interpretación es que en principio se trata de un discípulo, les voy a explicar por qué enseguida. Se trata de un discípulo que está ante el portal de la iniciación. ¿Por qué? Ya está en el cuádruple, el Dhyana cuádruple, es un discípulo avanzado. Muestra como 2 columnas. Una columna habla de los 7 portales como las 7 pasiones encarnadas, algo bastante oscuro, serían una especie de los 7 pecados capitales. Y en el otro, la columna, podemos decir que se habló también de las virtudes. ¿Qué es esto? Y habla de la sombra, la sombra de... El discípulo ve la sombra fuera del sendero proyectada en la oscuridad de tus pecados. ¿Y a quién se le llama pasiones encarnadas? ¿A quién se le llama la oscuridad de tus pecados? De un lado, para mí está hablando acá de el famoso guardián del umbral, o también llamado el morador del umbral. Y lo que son las pasiones, y lo que son las paramitas, las virtudes, en la otra columna tenemos que es el ángel de la presencia, que son estas 2 figuras, estas 2 entidades que novelescamente, algunos como por ejemplo Edward Lytton en su novela Zanoni por un lado, y después muchos maestros, instructores espirituales, que han dicho que, visto clarividentemente en el plano mental, el discípulo, cuando está ante el portal de la iniciación, ante la puerta de la iniciación, previamente se le aparecen estas 2 entidades, el guardián del umbral
o morador del umbral y el ángel de la presencia. Por lo tanto, yo me voy a centrar en lo que es el morador del umbral. También voy a hablar del ángel de la presencia, pero especialmente en lo que es... Decime, Ale. ¿A qué iniciación lo atribuirías? ¿A qué número de iniciación? A ver, cuando uno está, en cada una de las iniciaciones se le aparece al discípulo el guardián del umbral y el ángel de la presencia, pero se dice que especialmente en la tercera iniciación es cuando clarividentemente se ve realmente tal como son los dos, porque en la tercera iniciación ya pasó por Maya, pasó por el espejismo, ya está por superar la ilusión, o sea que ve, que visualiza perfectamente dentro de todo el ángel de la presencia y al guardián del umbral. Así que podría ser en la primera o podría ser también en la tercera. Aunque hay en la cuarta también, en verdad, en cada iniciación siempre hay una lucha, ¿no es cierto?, entre un morador y el ángel de la presencia. Hasta en la cuarta iniciación puede aparecer una especie de guardián del umbral. Pero ahora podría ser este caso la tercera iniciación. Me da la sensación a mí. ¿Y sí, qué es ese guardián? También, quizás no sea una sensación puede ser la tercera, porque viste que todavía ve toda la sombra de sus pecados el discípulo. O sea que todavía viene arrastrando da la sensación de que todavía viene arrastrando su personalidad. Exactamente. ¿Y qué es entonces este morador del umbral? A ver, se lo llama de varios nombres aparte. Se le dice que es el fruto amargo de las edades. También se dice que el guardián del umbral es el testigo del mal en el corazón del discípulo y el que centraliza, coordina y mantiene todas las pasiones humanas en el corazón del discípulo a través del tiempo. O sea, es algo, digamos que el morador del umbral es una entidad que es creada por uno mismo dentro de uno mismo. ¿Cuándo se forma este guardián del umbral? Se forma en varias etapas, en varias fases. Comienza el guardián del umbral en forma como un bebé, así como uno en la concepción, uno empieza siendo un feto, un embrión, y empieza así la etapa de niñez, juventud, etc. Lo mismo pasa con el guardián del umbral. ¿Cuándo se forma el guardián del umbral? ¿Por qué dice que es a través del tiempo? Porque se forma por primera vez, cuando el ángel solar introduce en el alma humana el principio mente. Por supuesto que ahí, en la época de Lemuria, ahí aparece, digamos, el espectro muy suave, muy sutil del guardián del umbral, donde la mente es primitiva, luego sigue creciendo, va madurando en la Atlántida, cuando se forma el cuerpo astral con todo el tipo de emociones, sentimientos y deseos, y sigue madurando en esta raza área, donde ya el principio mental va adquiriendo, digamos, su manipulación en los distintos estratos de la mente. Entonces tenemos que el guardián del umbral está formado por 4 elementos. Tiene su elemento del cuerpo etérico físico, su elemento del cuerpo emocional, su elemento del cuerpo mental y como personalidad. Eso en forma independiente, así como nosotros tenemos 3 cuerpos, 3 elementales, antes de que uno sea discípulo, donde esos elementales se van transformando en devas, digamos que el guardián del umbral tiene su aspecto físico etérico, emocional y mental, y como síntesis, como personalidad integrada. También está el guardián del umbral. Es el aspecto, digamos que el guardián del umbral, ¿cómo se forma el guardián del umbral? Aparte, está formado a nivel del cuerpo etérico físico, a nivel maya, digamos que está formado se va formando por todos los instintos volitivos, el placer no moderado por los sentidos, por palabras, gestos, acciones inadecuadas. A nivel emocional está formado por emociones, deseos, sentimientos, pasiones, hechizos, todos innobles, insanos, repugnantes. Y a nivel mental está formado por todas las ideas, pensamientos separatistas, egoístas. Por eso este guardián del umbral es una entidad, digamos, es dependiente de nosotros, pero nosotros lo creamos y vive dentro de nosotros, pero a la vez independiente de nosotros. En el sentido de que, cuando digo independiente, es como que
tiene una especie de conciencia propia, como todo elemental, como todo cascarón, como todo egregor, tiene una especie de conciencia independiente, conciencia propia. Es lo que los cristianos en la religión, nuestro diablito interior, nuestra conciencia que siempre nos impulsa a pecar, entre comillas cuando digo pecado, ¿no? Nos siempre impulsa y hace fuerza para que nos equivoquemos, para que vayamos del lado contrario de la luz, ¿no es cierto? Eso es la parte negativa. La parte positiva de Guardián del Umbral es que nos aseguró la supervivencia en toda la evolución del alma humana, porque gracias al Guardián del Umbral, gracias a que nosotros aprendimos a manejar las emociones, el egoísmo, y ciertos vicios, ciertos defectos, bueno, fuimos madurando hasta llegar a nuestros días, donde a partir de que uno es aspirante espiritual, discípulo, empieza el ángel solar, esa entidad ángel solar a través de lo que es el ángel de la presencia, que no es lo mismo el ángel de la presencia que el ángel solar. Así como de un lado tenemos el guardián del umbral, que es una entidad independiente, que lo creamos nosotros, también el ángel de la presencia también como contrapartida en este mundo dual, así como creamos lo negativo y es nuestro diablito interior, también tenemos nuestro ángel interior. Vieron que la religión habla de nuestro diablo y ángel, pero no son externos a nosotros, somos nosotros mismos en verdad. Este ángel de la presencia también es una especie de una entidad débica creada por nosotros y dentro de nosotros, que está formado por todo, digamos, palabras, sentimientos, pensamientos, ideas altruistas, nobles, desinteresadas, de buena voluntad. El guardián del umbral representa todo el subconsciente, el karma, el subconsciente, lo que es la personalidad. El ángel de la presencia, digamos, tiene que ver con el supraconsciente, digamos, porque y representa, así como el subconsciente, que ese guardián del umbral representa el pasado, digamos que el ángel de la presencia representa el supraconsciente del futuro. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene el ángel de la presencia? Y el arquetipo del ángel de la presencia es el ángel solar. Ale, y en toda la descripción que estás haciendo, entonces, asignarías al morador del umbral esta frase que acabamos de leer: una sombra se mueve sinuosa como los anillos de una serpiente que repta. Crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Puede haber otras interpretaciones. Mi interpretación, mi percepción es esta. ¿Por qué? Porque habla también de estos 7 portales que son, digamos, 7 poderes crueles, astutos, las pasiones encarnadas, que son en verdad los 7 pecados capitales. Y el guardián del umbral también introduce en sí mismo estos 7 pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Estos 7 pecados capitales están dentro del ángel guardián. Por supuesto, así como existe un ángel guardián individual y un ángel de la presencia individual, también existe un guardián del umbral, digamos, de cada país planetario, un ángel guardián solar, un ángel guardián cósmico, un morador del umbral planetario, solar y cósmico, como un ángel de la presencia planetario, solar y cósmico. Claro, es interesante, Ale, lo que acabas de decir, porque yo recién ahora lo relaciono, esto que habíamos leído antes, de que en cada portal hay 7 fortalezas defendidas por 7 poderes crueles, que vos lo remarcaste 2 veces, y que son con la contrapartida justamente a las paramitas, que son las llaves que vamos a hablar después, son las 7 llaves de los 7 portales, que son las paramitas, que son las virtudes, que sería la contracara de estos poderes crueles que están en los mismos portales, ¿no? Y como vos dijiste, uno representaría más bien las paramitas, el ángel de la presencia, y los poderes crueles y astutos, en al mismo tiempo representaría al morador del umbral en cada portal. Sí, inclusive acá, digamos que el opuesto a los 7 pecados capitales no están realmente nombrados acá, digamos, exactamente, porque por ejemplo, vamos a ver las características del ángel de la presencia, así como el morador es la soberbia, lo que es orgullo, el ángel de la presencia sería la humildad, así como la avaricia, lo contrario de la generosidad, la lujuria, la castidad, la ira, la paciencia, la gula, la templanza, la envidia, la caridad, la pereza, la diligencia. Siempre, ¿no es cierto?, entre comillas, lo opuesto. Sí, acá lo que habla de las paramitas da otras características, otras virtudes. No es eso está bueno para ponerlo en este cuadro, después lo podemos ir completando. Faltaría entonces lo que son los, entre comillas, pecados capitales acá. Los podríamos ir relacionando con cada una de las paramitas como hicimos con todos los otros
aspectos, llamas ni llama, etc., ¿no? Estaría bueno con esa idea que acabas de decir ahora. Sí, Germán, creo que Germán quiere comentar algo. No sé si lo querés. ¿Cómo no? Ah, sí, sí, hola, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Germán? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. El muchacho que hablaba antes, no el de lentes, el anterior, ¿cómo se llama? Alejandro Widerker. Ah, Alejandro, Alejandro. Widerker, porque yo también soy Sí, Alejandro. sí, sí, vos sos Zen, ¿no? Sí. Vos sos Ah, está bien, sí, el otro Alejandro. Bueno, no, quería decir que estaba muy de acuerdo con él. Cuando se iba leyendo el texto, a mí lo primero que me vino a la mente es el morador del umbral, o guardián del umbral, o habitante del umbral. Exactamente eso. Lo que quería agregar es que es interesante la analogía, que así como el ser humano mientras vive a través del, digamos, la conciencia, a través de las reencarnaciones, conciencia o alma a través de las reencarnaciones, va generando un montón de energías elementales en base a los vicios que puede ir teniendo, que son cosas bajas, digamos, a nivel física, y eso se va alojando en una especie de enjambre elemental que llamamos morador del umbral, y que tiene en cierta forma vida independiente, después adquiere como cierta independencia de nuestra conciencia. Así también como existe eso, también existe el otro lugar donde vamos archivando las virtudes, que eso todos lo sabemos, ¿no? Yo lo pongo de acá nomás, pero no porque no lo sepan ustedes, sino porque digo, para ver el parangón este, ¿no? O sea, por un lado vamos archivando, se van archivando los vicios y da por resultado el morador del umbral. Y por otro lado se van archivando las virtudes y da por resultado el cuerpo causal que se va cada vez completando más de los anillos de cualidad. Ustedes vieron esa imagen donde está el cuerpo causal con todos los anillos de luces de colores concéntricas. Esas son cualidades que en virtud de la comprensión que vamos generando en cada encarnación, se van guardando esas virtudes en el cuerpo causal. Entonces es como que tenemos un doble archivo. Por un lado el archivo negativo, digamos, entre comillas, y por otro lado el archivo de todo lo positivo. Entonces cuando ya el cuerpo causal tiene bastante anillos de cualidad, bastante formados, que esos son con las iniciaciones, que se van de a poco formando. Bueno, cuando va teniendo bastante desarrollo este cuerpo causal con cierta cantidad de anillos de cualidad y de comprensión, entonces llega un momento en el que el alma, con esas virtudes y con esa comprensión que ya está preparada, tiene que enfrentar al archivo negativo, o sea, tiene que enfrentar al morador del umbral, y lo tiene que enfrentar cara a cara, o sea, es como que se enfrenta todas las virtudes que se fueron recogiendo, se tiene que terminar de enfrentar con el morador del umbral para derrotarlo. Eso tiene que ver también con una cierta iniciación. Y digamos, es verdad lo que decía Alejandro, el otro, que se van dando en distintas iniciaciones, no es que se va a disolver el morador del umbral en una sola iniciación, pero hasta que no llega el aratado, la cuarta iniciación, el final de la cuarta iniciación para pasar a la quinta, del adeptado, no se termina con el morador del umbral. Por lo menos eso es lo que he leído, es como que el morador del umbral está siempre ahí, lo vamos concientizando en cada iniciación un poquito más, hasta que llega el momento de enfrentarlo de una forma mucho más consciente y de verlo cara a cara como si fuera otro ser, pero es nuestra propia creación. Y hasta que, bueno, se disuelve, primero hay que asumirlo, hay que darse cuenta que eso es lo que uno creó, y luego se termina disolviendo porque la propia naturaleza del avance evolutivo hace que eso ocurra, ¿no es cierto? No es que sea una lucha forzada, ¿no?
Pero bueno, no, era eso nada más. Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Alejandro. Nada más. Bueno, buenísimo, gracias Germán. Voy a complementar lo que vos estás diciendo con esta parte final. Entonces, de alguna manera tenemos que uno es el yo quería decir que uno es el, voy a decir algo también que tiene que ver con Krishnamurti, que a vos te va a gustar, Germán, un poquito. Sí, con respecto a cómo se lo vence, se lo dice al morador del umbral, especialmente porque uno lo vence en la primera iniciación, un aspecto del morador del umbral, en la segunda iniciación, el aspecto maya, ¿no es cierto? Etérico, en la segunda iniciación se lo vence de alguna manera en el aspecto emocional. Pero ¿qué pasa? El morador del umbral se va haciendo más sutil. Cuando uno se va llegando en la tercera iniciación, realmente se lo ve como es al morador del umbral y al ángel de la presencia. El morador del umbral se nos dice, no tanto novelesco, sino los clarividentes dicen que la forma del morador del umbral sutil es de un monstruo. Es como digamos que lo pintan los grandes pintores del Renacimiento, esa figura horripilante. Bueno, así es lo que los instructores espirituales así lo ven clarividentemente al morador del umbral. Ahora, ¿qué pasa en la tercera iniciación a diferencia de las primeras dos iniciaciones? En la tercera iniciación, uno, al superar la ilusión, uno, digamos que trasciende el par de opuestos, la dualidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se nos dice que se puede superar a este morador del umbral? Porque uno está ante el morador del umbral que trata de tentarte, ¿no es cierto? Y está el ángel de la presencia también, que son todas las virtudes también que uno ha realizado, que además se guardan, como dice Germán, en el cuerpo causal. También te tratan de, cuando digo te tratan, esto es simbólico, hay que ver cómo es realmente la verdadera experiencia que se tiene ahí, ¿no es cierto? Por lo menos para describirlo tengo que emplear unas palabras. Entonces, te tienta de una manera el guardián del umbral, te tienta de una manera el ángel de la presencia, cuando te tienta, te muestra lo que es el ángel de la presencia, lo que es la negación, el altruismo. Entonces, el sendero que puede vencer, que puede hacer pasar al aspirante, al discípulo por la iniciación, es el Agni Yoga, del cual habló Vicente Beltrán Anglada, del cual habló Krishnamurti. Krishnamurti se nos dice que es un precursor de lo que es el verdadero Agni Yoga. ¿Por qué? Porque así como el guardián del umbral le presenta el pasado, el subconsciente, y el ángel de la presencia le presenta el futuro, el supraconsciente. Futuro porque es lo que va tomando forma de lo que es el ángel solar, que recién el ángel solar se va en la cuarta iniciación. Y para la mayoría de la humanidad es algo muy futuro lograr eso. ¿Cómo se lo logra atravesar? ¿Cómo se reconcilia el discípulo para trascenderlo con el guardián del umbral y el ángel de la presencia a través del aquí y el ahora, del presente eterno? ¿Cómo reconcilia el pasado y el futuro de uno y del otro? Se nos dice a través del aquí y ahora, del presente eterno, a través de la total observación, de la atención plena, de ser lúcido, consciente. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando uno es lúcido y consciente? Cuando uno está totalmente observando. ¿Qué pasa? El yo inferior como que desaparece. Entonces, al desaparecer, ¿quién actúa? Como decía Quina, la vida divina, la vida, llamarlo Dios, verdad, vida divina, el ángel solar actúa. ¿Y qué hace? Esta energía, esta superenergía, va succionando las partículas del subconsciente, del morador del umbral, y la va transmutando, transformando y transfigurando hacia la supraconciencia, hacia actividades de buena voluntad, hacia la mente creativa. Entonces, ahí, de alguna manera, el morador del umbral va desapareciendo. Digamos que el discípulo, el iniciado, va reintegrando todas esas partículas de la personalidad a las fuentes, ¿no es cierto? A través de esa actividad de autoobservación total, de estar plenamente consciente y estar atento. Entonces, ahí va desapareciendo el morador del umbral en esta tercera iniciación, ¿no es cierto? Y uno, digamos que ahí es como el actuar en el aquí y ahora, en el presente eterno, es elegir de alguna manera al ángel de la presencia, ¿no es cierto? Y ahí se nos dice que se abren las puertas y el discípulo entra por el portal y recibe la tercera iniciación. Por supuesto que en la cuarta, se nos dice que en la cuarta iniciación, cuando uno llega, digo la cuarta iniciación porque este libro habla como cúspide, como pináculo, llegar al ser arhat. En la cuarta iniciación está esa experiencia, perdón que me extiendo, y ahora termino y lo dejo hablar a ustedes, esa experiencia de Padre, por cómo me has abandonado.
Algunos dirán que Blavatsky dijo, no dijo, algunos dirán, no, Blavatsky en la doctrina secreta dice que en verdad dice, Padre, por cómo me has glorificado. Pero vamos a tomarlo, como dicen muchos instructores, que la experiencia simbólica, la experiencia de la iniciación es, Padre, cómo me has abandonado. Es una experiencia todavía de soledad. Se habla de desierto, de total de aridez, de total soledad del discípulo. Es la soledad, es la separación que hay todavía entre la personalidad y la tríada inferior, porque ya el cuerpo causal se desintegra, no sé, la personalidad tiene que unirse de alguna manera con la tríada espiritual. En esa iniciación, en ese Padre, cómo me has abandonado, es una experiencia que se tiene, donde ahí cuando el iniciado la supera, es como que ahí se termina de una manera lo que se conoce como el verdadero guardián del umbral. Independientemente que después en otras iniciaciones habrá otras experiencias, otro tipo de dualidad que es inimaginable para nosotros, porque habrá otros guardianes del umbral más sutiles, pero por lo menos en este libro que habla de la cuarta iniciación, hay un morador del umbral, se dice hasta en la cuarta iniciación. Bueno, ahora sí, los dejo, hablé mucho, los dejo a ustedes. Muy bien. Seba, ¿querés decir algo? Sí, primero, bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, así también, o quiere consultar algo, lo que nos haya entendido, como para que profundicemos. Bueno, mientras que van pensando, sí, varias cosas. Algo compartí en el chat que me gustaría que lo lea Lorelei y lo vamos comentando, pero antes de eso, lo que yo me parece de esta sentencia, lo mismo que comentó Ale, básicamente no voy a repetirlo, por eso compartí otras cosas en el chat para abordar desde otro lado, pero creo y comparto también que en cada iniciación uno, a la medida que va trabajando con los distintos elementos y los cuerpos que corresponden a esa iniciación, hay un velo que se rompe, hay una transmutación a nivel del instrumento, por lo tanto una expulsión de ciertas entidades bajas, y la atracción del Deva que reemplaza a ese elemental que por vibración ya no soporta el cambio de la conciencia, que repercute en el instrumento, ¿no? Porque la conciencia al expandirse hace que el instrumento, el equipo con el que contamos se ajuste y reemplace lo denso, o sea, lo más burdo, la materia más burda, sostenida por elementales más bajos, por más sustancia más pura, más traslúcida, por decirlo de un modo, para que la distorsión de la luz del alma sea lo menor, y eso atrae entonces al Deva constructor correspondiente, ¿no? Que es evolutivamente superior al que fue expulsado. Esto ocurre en los distintos vehículos y en alguna medida también con cada uno de los chakras que se van volviendo lotos en la medida que esas iniciaciones se suceden. El último guardián del umbral, digamos, para mí se da claramente en la cuarta iniciación, que es cuando se enfrenta, digamos, y se termina de diluir todo el karma personal. Entonces, otro modo de entender al guardián del umbral es el karma acumulado, karma personal, que finalmente ya el iniciado de cuarta iniciación ya lo trasciende y por eso no tiene que volver a encarnar de manera compulsiva o por el deseo propio de la ilusión de la separatividad de esa personalidad que se fue forjando a lo largo de tantas vidas. Entonces, bueno, esto lo marcaría. Y ese guardián del umbral a veces tal vez podría ser, está relacionado con esta noche oscura del alma, en donde está esa soledad, en que tiene que enfrentarse y dar ese paso, ¿no? Es lo que mismo dijo Ale, la situación que vio el Cristo, Jesús, en la cruz, cuando dice, o una de las versiones es Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ese estado de soledad completa, que finalmente tiene que trascenderse para reconocer la unidad de la vida y seguir más allá de lo bueno cosechado hasta ahí, porque también la cuarta iniciación, y lo vamos a leer en unas cuestiones que compartí ahora, tiene que ver con la ruptura del cuerpo causal. Y en un punto de esa ruptura del cuerpo causal también encarna el guardián umbral, porque aún lo bueno cosechado también es una restricción para un paso superior. Eso que se ha conquistado a lo largo de tantas vidas, al restringir, por más bueno que sea, es un modo sutil, si se quiere, de algo que tiene que superarse para poder seguir el camino ascendente. Así que dicho esto, y una cosita más que voy a comentar ahora, vamos a leer lo que compartí, pero
El miércoles leímos sobre Makara, hablamos de Kurma y de Kumara, y tiene que ver también con este proceso, ¿no? En donde Makara es el dragón, es el cocodrilo, tiene que ver con la potencia del 5 y nos apega a la forma, es todo eso oscuro que tiene vinculado a la ilusión de separatividad, ¿no? El egoísmo y todos los vicios, de los que se pueden hablar en cada uno de los chakras, que tienen que trascenderse, esos 7 pecados capitales, tienen que ver con este Makara, con este cocodrilo que nos tiene tomados por sus fauces y nos trae, como en el juicio de Horus que habíamos comentado el otro día, a la encarnación, porque nuestro corazón es más pesado que la pluma de Mad de la justicia y la armonía. Pero, y ese estado de conciencia tienen que ver con los 3 chakras inferiores, ¿no? Makara, Ma, la luna, plexo solar, Ka, Saturno, base de la columna vertebral, Ra, Marte, los 3 sonidos que constituyen al Makara, los 3 chakras inferiores propios de la personalidad, que están en una preponderancia y nos atraen a la encarnación. Y desde ahí entonces, sobre todo, nos relacionamos con el mundo. O sea, generamos los contextos kármicos a partir, sobre todo, de esos 3 chakras inferiores. El desafío, por eso hablamos antes de los 4 pasos que involucra Diana, es elevarnos sobre esos 3 chakras inferiores y desde el plexo solar, los 5 pétalos superiores del plexo solar, recordemos que tienen 10, 5 que van hacia el centro sacro, la mente concreta imbuida en las emociones, y 5 vinculados a la mente abstracta que nos vincula a Budi. Entonces, a partir de que nos asociamos con esos 5 superiores, y la devoción, que habíamos hablado el otro día, permite la purificación de los instrumentos inferiores, y como tiene que ver, y esto lo dice el tibetano, con la mente abstracta, porque por esa ardiente aspiración nos conecta con esos arquetipos superiores de la mente abstracta, que están vinculados a Budi, nos lleva al corazón, en donde mora el guru interno, o sea, al Aya, por un sentido. Al Aya es la mente, es el alma universal que también tiene su anclaje en nosotros. Ese gurú interno, en el corazón, es el que nos guía y que puede tener su reflejo, si se quiere, en el gurú, ya sea que tenemos en contacto en el ashram durante la noche, o si tenemos la posibilidad también que esté encarnado físicamente. Pero bueno, lo importante es el gurú interno, que ahí produce la alquimia que habíamos hablado el otro día. Entonces Makara, con esa alquimia del gurú, porque todo se trata de un proceso de transmutación en última instancia, como sería una de las leyes, ¿no? De las 7 leyes del Kybalión, que habla de repolarizar, que lo bueno y lo malo en realidad lo que cambia es un estado en grados de vibración. Entonces, no hay malo por sí, sino en comparación con algo que puede ser superior, en el sentido de mayor vibración, mayor estabilidad. Todo se mueve, como habíamos comentado el otro día, pero al vibrar más alto hay mayor vibración, y eso no significa... Y eso significa mayor estabilidad, no vaivenes, cuan marea que sube y baja, o aguas revueltas que no permiten ver el fondo. Entonces, cuando hay mucha emocionalidad, no puede haber verdadera devoción, porque la emocionalidad oscurece la posibilidad de elevarnos a la mente abstracta y tomar contacto con los arquetipos. Entonces, la verdadera emocionalidad, por lo menos como lo entiendo yo, tiene que ver con esta capacidad de transmutar lo inferior, que se aquieten las aguas, ganar en vibración, por lo tanto en estabilidad, pasar de la emoción entonces al salto a los sentimientos superiores, de ahí a la mente abstracta, y mente abstracta entrar en el corazón, y desde esa devoción al guru, entendida como el guru interno, y esa devoción como lo acabo de describir recién, se produce la alquimia, esta repolarización de las sustancias, que nos permite la introyección. ¿Se acuerdan que dijimos que Diana tiene 4 pases? Bueno, uno, Pratyahara, que es la introyección de los sentidos en su fuente, ¿no? En vez de ir la energía vía los sentidos al mundo externo, se redirecciona esa energía hacia la fuente, los sentidos a la mente al Budi. Y entonces cuando ingresamos en el corazón, que está relacionado con Budi, se produce esta alquimia en la medida que nos contactamos con el gurú interno, y de Makara nos transformamos en Kurma. Kurma es la tortuga que tiene la capacidad de introyectar sus 5 sentidos, introyectar el principio quíntuple, la mente, en el caparazón, es decir, hacia su fuente. Y desde ahí elevarnos vía la columna vertebral en una alquimia que se vuelve a producir a partir de las mismas palabras, de, digamos, las mismas
letras, pero se vuelve a reconfigurar. Recordemos que karma y kurma es muy parecido, además que se agrega la U del guru, y hay una nueva alquimia que nos lleva a transformarnos en Kumara, y es entonces cuando nos volvemos hijos de Dios y ascendemos del corazón, que es la puerta al templo, no es el final del templo, sino es la puerta del templo, para ascender vía las otras iniciaciones mayores a la cúspide de la cabeza. Y esto sería entonces todo el recorrido, en donde en la medida que vamos ascendiendo, siempre hay algo que tenemos que dejar en el camino. Y eso que vamos dejando en el camino podría entenderse como enfrentar los guardianes del umbral, o el guardián del umbral que propone cada una de las transformaciones de cada uno de los vehículos que tienen que irse sublimando, ¿no? Para que finalmente el alma encuentre, como dice Jesús, mi Padre y yo somos uno, porque la mónada encuentra ya en la personalidad un instrumento acorde. Y para eso tuvo que haber distintas expansiones de conciencia que llevaron a que el equipo, que es la personalidad, se vaya ajustando a una vibración mayor, y eso implica también una resistencia de las tendencias y los hábitos adquiridos a no querer ser expulsados, ¿no? Entonces ahí está la lucha a lo largo de muchas vidas entre el famoso Satán y el guardián del umbra, el ángel de la presencia, tan recreado por distintas formas, desde los dibujitos hasta textos esotéricos. Ahora sí quería que Lorelei lea algunas cositas que compartí, como para darle otro enfoque a esto que es tan interesante. Vamos leyendo uno, lo comentamos, leemos el otro, lo comentamos. Bueno, ¿puedo decir una cosita antes? Una cosita sí, nada por favor, más. dale. Mira, me acordé de usted, seguramente todos hemos visto la película Harry Potter. Tal cual, sí. Claro, bueno, ahí está todo en esa película, todo lo esotérico explicado, porque sí. Vos fíjate, Harry Potter junto con Hermione y Ron es lo que Alice Bailey llama la triple personalidad. Harry Potter representaría al alma, el ego en el cuerpo causal. Hermione es recontramental, si ustedes ven cómo toma las decisiones, piensa, y Ron sí. Es el cuerpo emocional, porque está siempre con miedoso, que esto, impulsivo. Bueno, yo dije triple personalidad, pero también con el alma, porque Harry Potter representa al alma, o a la mente superior. Bueno, ¿qué pasa? A ver, Dumbledore, que es el que, digamos, Dumbledore representaría, era el director de la escuela. De la escuela, guru, digamos. Claro, es como que representa al ángel solar, es decir, el futuro, lo que tiene que lograr todo discípulo de esa escuela. Tiene que lograr una maestría como la de Dumbledore. Y fíjate, Voldemort, que es el malo de la película, representa al morador del umbral. Sí, a todo lo oscuro, porque incluso está conectado con Harry Potter, y cuando claro. Siente uno, siente el otro, y todo lo oscuro que un poco cosechando, se le termina enfrentando a él en esa gran batalla. Exactamente, ahí está todo, porque Harry Potter, que representa al alma, al discípulo que está en proceso iniciático, o sea, representa al ego con todo el bagaje de su cuerpo causal y en proceso iniciático porque tiene que seguir avanzando. Harry Potter se tiene que enfrentar a esa parte del mismo oscura, bueno, el bordador de umbral, que en ese caso es Voldemort. Como vos decís, Sebastián, por eso está eso de que esa conexión que hay entre los dos. Y vos fijate que al final, en la película número 8, la última, Harry Potter termina venciendo a Voldemort, y eso, bueno, eso significa que... Vos fíjate cómo lo vence, sacrificándose. Lo abraza y se sacrifica él su vida, o sea, muere para resucitar a otra vida. Claro, y fíjate que una de las características de la cuarta iniciación es el sacrificio. Así que está todo está muy bueno, muy bueno. Bueno, listo, nada más. Hay un montón de películas, y Harry Potter es una de esas que comunican la enseñanza sintetizada. Matrix es otro, El Señor de los Anillos, no sé. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Las Guerras Galaxias, hay un montón de películas que tienen un mensaje muy profundo y están para estudiarlas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Lorelei, ¿puedes leer el primero? Bueno, dale. Satán, desde la Cábala, es el desvío que lleva al hombre a probarse y eventualmente a perderse en las sombras para al final
rectificación mediante encontrar la luz en la aparente oscuridad y descubrir por experiencia directa y no dubitativa que solo Dios existe. Satán es una función de la divinidad, no su contrapoder. El mal es parte del sistema, por lo tanto, ayuda, para esfuerzo mediante y reajuste, obtener las pertinentes conquistas sobre uno mismo. Lo que no se acomode al orden y a la ley está, más pronto que tarde, destinado a desaparecer. A la larga, todo aquello que va contra la naturaleza no perdura. Charles Ok, Darwin. buenísimo. Sí, sí. O sea, varias cosas. Una de ellas es que Satán, esa figura creada sobre todo por la tradición judía-cristiana, no es el opuesto de Dios, entendiendo a Dios como la totalidad. Si Dios es la totalidad, no puede tener un opuesto, sino que es una función dentro de esa totalidad, como tienen los devas. Y en ese juego polar, los devas, los ángeles, el ángel guardián, el ángel de la presencia, el ángel solar, como lo queramos llamar, y los pitris, los elementales, Satán, o sea, distintas escalas de otro aspecto más material, se conjugan para que la evolución pueda cumplirse. Entonces, hay que entenderlo. Por eso creo que incluso la doctrina secreta, cuando habla de Lucifer, aquel que le da o que tienta a Adán y Eva a comer de la manzana, es el que le permite a la humanidad salir de la ignorancia y empezar a cultivar su mente, empezar a que el principio mental se desarrolle, para partir, si se quiere, sí, de la ilusión de la separatividad, conquisten una nueva unidad, pero con toda una experiencia, un bagaje acumulado que le permita reconocerse yo soy como un Dios en encarnación, y no antes, en donde había una unidad, pero más inconsciente. Entonces, este Satán en última instancia es un amigo. No, está bien, nadie lo quiere tener muy cerca, parecería, porque nos gusta, rechazamos el dolor y nos apegamos en general al placer, salvo que tengamos alguna patología. Pero es una función del sistema que nos ayuda, o Saturno sería también en la astrología, Plutón, que nos ayuda a liberarnos de los condicionamientos adquiridos, de aquello que ya nos sirve, a equilibrar nuestras energías o karma, y pasar a otro nivel de conciencia. Entonces, y esto está implícito en el orden, en la ley de la vida, del sistema, del ser. Por eso todo tiende a igual evolución, y lo que ya nos sirve es trascendido. Y en un momento, esta figura del Satán, que trajo todas las pruebas, finalmente también tiene que ser trascendido y enfrentado, como lo hizo Jesús y esto ya lo habíamos contado, lo habíamos comentado, sobre todo Vale, en otras charlas, ¿no? Las tentaciones finales para que él finalmente pueda hacer su ministerio libre de esas ilusiones o apegos, orgullos, etcétera, etcétera, que trascienden ¿cómo se llama? En el desierto Jesús. Así que bueno, primer punto, eso a tener en cuenta. Satán no es algo fuera del sistema, tiene su función, nos sirve y eventualmente tiene que trascenderse. Es el que nos ayuda a evolucionar. Es Saturno. Sigamos con otro fragmento. ¿Seguimos yendo? El yo personal, perdón. No, con estas tres que compartimos, porque hacemos comentarios a partir de ahí, después sí le seguimos leyendo. Como para que no queden solo por compartirlo en el chat. Si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, aprovechemos, ¿no? Una cosita nomás, Sí. una acotación. Satán, he leído que significa el adversario. Tal cual. O sea que realmente puede ser un sinónimo de morador del umbral, si lo vemos desde ese punto de vista, porque el morador del umbral de alguna manera es un adversario que nos opone una franca resistencia al avance, y esa resistencia que nos pone nos hace justamente hacer fuertes para poder avanzar. Si ahí no está, por eso, tal cual. Resistencia ninguna resistencia en la vida no nos haríamos fuertes y ni siquiera desarrollaríamos las virtudes. O sea que, es como vos decías, es una resistencia necesaria, dolorosa a veces. Nadie quiere ser masoquista, como vos decías, pero el Satán ese interno sería el morador del umbral. Ahora, también es verdad que que la sumatoria de los miles de millones de satancitos, digamos, de moradores del umbral de los seres humanos, conforman una sombra planetaria que
a la que yo creo que la iglesia cristiana le suele llamar Satán. Se suele referir a la macro sombra, digamos, pero también se puede ver como la micro sombra de cada uno, ¿no? Eso nada más. Sí, es que sí, tal cual, por ley de correspondencia, en lo que es en lo individual se da en el conjunto. Y liberándose de la sombra individual, es decir, atravesando ese guardián del umbral, en un punto también iluminamos a toda la humanidad. Así Exacto, que exacto. no está separado, digamos, las dimensiones, están todas tipo fractal interrelacionadas. Así que sí, comparto lo mismo. Y ese Satán, que vos decís que es dijimos, el enemigo, el adversario, da cuenta de una ilusión de separatividad, porque si hay un adversario hay un otro. Entonces, en la medida que lo abrazamos, que ese otro desaparece, como hizo Harry Potter con, ¿cómo se llama el malo? Voldemort. Voldemort lo abraza, y en ese abrazar que caen juntos, la dualidad, la ilusión de Satán desaparece. No, O sea, la aparte separatividad una se cosita trasciende. más. Vos fijate que cuando, en el momento en el que lo vence a Voldemort, vos fijate la forma en la que desaparece o se muere, entre comillas, Voldemort, es que vos fijate que se va desprendiendo como todas partículas de su cuerpo, es como que realmente era una agregación de elementos, no tenía realmente vida. No es Claro, no era real, no era real. Claro, está basado en elementos juntados y que después Sí. se disgregan. Era lo Entonces, que dicen tomar conciencia, claro, tomar conciencia de eso es la disolución de lo que pasa que, bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es realizarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí está el Agni Yoga, ese estado de presencia, serena expectación, de estar en el presente, en aquí y ahora, porque esa carga, ese agregado tiene que ver con el tiempo también, con los hábitos, con las tendencias, con los pritris, con las dualidades, con lo me gusta y no me gusta. Y en la medida que estamos muy presentes, la luz de la presencia diluye ese agregado que tiene que ver con la ilusión de la separatividad, el apego, el desapego, la lucha, los éxitos, todo eso que infinitamente tienen que superarse. Pero vamos al segundo. Algo más, disculpen. Sí. Sí. También es importante recalcar que el guardián del umbral se activa, digamos que se fortalece en el discipulado como, primero, porque como dijo Germán, la sumatoria de guardianes del umbrales individuales de una manera forman el guardián del umbral planetario, donde se dice que es la sede de la logia negra. O sea que en los discípulos iniciados, los magos negros son susceptibles al ataque de los magos negros. O sea que esa porción del guardián del umbral planetario ataca y fortalece al guardián del umbral individual, fortaleciéndolo, dándole más poder para que trate de desviar al discípulo. Se activa por tres elementos. Uno es por el ataque de la logia negra o guardián del umbral planetario. Otra es dijimos que el guardián del umbral es el karma también acumulado. Entonces, en el discípulo, ¿qué pasa? Hay un descenso de mayor cantidad de karma que en una persona común, ¿no es cierto? Quien sigue el sendero espiritual, quien entra en la etapa del discipulado, para acelerar su evolución, justamente la jerarquía le hace descender una gran porción de karma. Y esa porción de karma, que puede estar dado por muchas pruebas, tentaciones, enfermedades, pueden fortalecer el poder del guardián del umbral. Y el otro elemento es el desarrollo de las paramitas. También, así como se dice que, no sé si está en el Evangelio, Alejandro me podrá decir en el Evangelio, que cuando crezca una flor, una rosa, no hay que arrancar las espinas, hay que dejar que las espinas crezcan hasta que la rosa madure. Es decir, las espinas son los pecados capitales, es el guardián del umbral. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la evolución, estamos en un mundo de dualidad. Mientras crece la virtud tiene un opuesto, está en potencia. Si el discípulo de alguna manera se desvía, aparece su opuesto, que es una parte del guardián del umbral. O sea, cuando más crece la virtud, potencialmente también crece el guardián del umbral. Entonces, podemos decir que en el discipulado estos tres elementos activan, fortalecen de alguna manera a este elemento, que es el guardián del umbral. Sí, está bueno las tres cosas que están buenas, pero me quería hacer una reflexión con respecto a la primera, que la logia negra
podemos entenderla como el guardián del umbral, ¿no? Planetario, y podemos entenderla haciendo la analogía también, si nosotros tenemos que purificar nuestro inconsciente por todos los patrones que ahí nos están condicionando y ni siquiera nos damos cuenta, pero suelen ser patrones a partir de que surgieron a partir de esta sensación de separatividad y por lo tanto la inmadurez de una conciencia apegada o identificada con la forma y todas las limitaciones que eso trae. También a nivel planetario, esa logia oscura, ese guardián del umbral planetario, puede verse como el inconsciente que tiene que ser purificado del logos. Y nosotros, como células de ese logos, en la medida que nos vamos trabajando sobre nosotros mismos y nos vamos purificando y liberando de esas sombras, también colaboramos, como dijimos antes, en la purificación del inconsciente y que esa logia negra, que es parte de la evolución, por eso el tibetano habla de los hermanos, de la logia negra, los hermanos de la mano izquierda, en realidad al ser parte de la función planetaria tienen su lugar, pero finalmente para poder trascender el nivel en el que estamos, tiene que desaparecer, y eventualmente no sé qué habrá más allá, ¿no? Pero digamos que ese inconsciente, de la misma manera que nosotros purificamos nuestro propio inconsciente para superarnos y trascender evoluciones, lo mismo tiene que hacer el Logos. Bueno, Lorelei, ¿leemos la otra parte? Dale. El yo personal, sí. El yo personal, la sombra, el fantasma o la apariencia, es la extensión del ego espiritual. Por lo tanto, trata para el cabalista de la luz oscura sobre la que se debe laborar para corregir el empleo negligente de la energía. Lo que para Jung era la sombra, para la mística judía no es más que un aspecto de la luz a partir de la cual se ha de impulsar también el crecimiento. Bueno, esto tiene que ver con algunas cosas que vimos, o sea, en realidad lo que nosotros decimos sombra, los cabalistas lo llaman como luz oscura, y esa luz oscura, al tomarla como luz oscura, significa que tiene una función en el sistema, como hablábamos de Satán, y desde ahí entonces aprovechar esa luz que también está en la aparente oscuridad para nuestro paso, dar nuestro paso evolutivo. Jung hablaba con sombra como aquello que es inconsciente, pero al no vernos, y no darnos cuenta de eso, sin embargo nos digita. Entonces tenemos que enfrentar esa sombra, que es un modo de enfrentar al guardián del umbral en las distintas escalas evolutivas, ¿no? Que en algún punto también está en la carta natal, y de lo que trabaja también la psicología trabaja con eso, para que atravesándola poder superar el desafío que plantea. Pero no entendiéndola como algo negativo, sino como una luz oscura que propia, inherente al sistema, que nos impulsa a el crecimiento. Para salir de esa dualidad bueno o malo y entender a la sombra como algo negativo, a lo que hay que salir corriendo, no. Hay que abrazarla, como dijimos antes, para alimentarnos de esa luz que también está ahí, a pesar que parece que sea oscura, y desde ahí dar el paso para superarla, ¿no? O sea, es a través del amor que se sigue superando y no de la lucha y la resistencia. O sea, que se supera estas condiciones y no de la lucha y la resistencia. Por eso decía Jesús, no resistáis al mal. Sí, Germán, ¿querés comentar algo de esto, Germán? Sí, estaba justo mirando acá la parte donde dice crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Interesante, esto da para bastante reflexión. Crece, claro, porque la vamos alimentando con los vicios sin darnos cuenta, a través de las reencarnaciones eso va creciendo, se va hinchando, se va haciendo más grande. Pero después dice, y desaparece en la oscuridad, quiere decir, es escurridiza. Esa sombra, si bien se va agrandando, al mismo tiempo es hábil para esconderse, para desaparecer, para que no la advirtamos, para seguir creciendo y no ser molestada. Por eso hay que estar por eso se necesita de una energía puesta en la autoobservación y conocer de estos temas primero, ¿no? Porque si no conocemos estos temas no sabemos qué vamos a observar. Pero conociendo estos temas y estando alertas, ya después de esa sombra, en cierto grado de iniciaciones hacia arriba, ya no se puede escabullir en la oscuridad, porque la observación del discípulo, del iniciado, es más aguda y la observa y la tiene en el ojo, digamos, la observa, no la deja escaparse,
Y la observación de esa sombra, el darse cuenta de esa sombra, es lo que la debilita y finalmente la disuelve, como se Claro, disolvió fíjate vos, Germán, en Harry Potter. cómo poéticamente después ilustra lo que acabas de decir, que en las cumbres gloriosas del Nirvana está la luz. Justamente cuando ahí uno está, va sí, sí. ascendiendo, esa luz que baja del Nirvana disuelve toda sombra, toda oscuridad. Claro, porque fíjate que esa luz, si la tenemos que explicar, bajarla para explicarla, ¿cómo es esa luz? Obviamente que, a ver, no lo voy a imaginar como una luz física, sino que esa luz tiene que ver con el ver, con la capacidad de aguda en el ver y en el darse cuenta. Eso es luz en la conciencia. Es agudeza de los sentidos, de la mente y del sentir. Entonces, cuando viene eso, porque vos fíjate que en el camino interno, se dice que en cierta iniciación para arriba empieza a haber una alquimia que empieza a refinar los cuerpos, tanto los inferiores como los cuerpos medios, intermedios, todo se empieza a refinar y se empieza a hacer como si fuera un arpa recontra afinado con cada cuerda afinada, o una guitarra bien afinada. Entonces, al iniciado no se le escapa ningún sonido, una pequeña desafinación ya la escucha, y esas desafinaciones son justamente las del morador del umbral. Entonces, cuando uno empieza a conocer su instrumento y se empieza a refinar el instrumento en todos los niveles, las desafinaciones saltan a la vista y ya no tiene dónde esconderse. O sea, no se puede esconder en la sombra nunca más el morador del umbral y se termina debilitando porque ya no lo alimentamos más. Entonces me parece interesante las analogías, ¿no? Eso nada más. Sí, es increíble cómo poéticamente estos fragmentos hacen esas analogías siempre con temas naturales, y es como que es inspirador, porque apela a Woody, a la intuición, ¿no? Sí, son muy claros, son muy claros. Creo que había un tercer fragmento, Sebas, para que lea Loreley. Sí, estaba por leer algo más. Dale, lo leí. Así lo trabajamos. En cuanto a la magna iniciación a la que nos referimos y que representa el egreso definitivo de la escuela del planeta, por la superación de la carga atesorada, hasta de lo excelso uno debe desapegarse. Estamos hablando de la cuarta, ¿no? Iniciación ahí. Sí. Alude la frase mística de Cristo en la cruz: todo ha sido consumado. Ilustre trance, asociado al cuarto rayo de armonía a través del conflicto y reconocido esotéricamente como la gran renunciación, que personifica al enfrentamiento y victoria final del aspirante, guerrero de la luz, por sobre el guardián del umbral, Satán o el espíritu del Kali Yuga, depósito kármica de las edades. Místico suceso que suscita el valor de desprenderse de lo adquirido y eliminar aquello con lo que uno se identifica. Tarde o temprano, hemos de soltar la carga a la que temerosamente nos asimos. Ahí está. Bueno, ahí todo ha sido consumado, vinculado a la cuarta iniciación, la gran renunciación, el agotamiento del karma individual, ya no hay una presión por volver a encarnar, salvo por compasión y servicio, y eso está asociado al cuarto rayo. Por eso este guardián del umbral, cuarto rayo de armonía, pero nuestro nivel, armonía del 3 de conflicto. O sea, tenemos que volvernos guerreros de la luz, enfrentar al guardián del umbral, que en definitiva, como bien dijimos, se desvanece frente a la luz de la presencia, o sea, la luz del darse cuenta, de la conciencia, como lo leímos recién, y que parecería tan potente y tan tenebroso como enemigo de Harry Potter, pero finalmente se diluye, o sea que en esencia no es real, simplemente un agregado como comentamos recién. ¿Y el otro que sigue? El morador en el umbral, a escala global y o singular, reside en la trama causal y es por lo tanto
la última resistencia que ha de ser confrontada por el aspirante de la iniciación. Mientras el alma sea víctima del karma, está condenada a la rueda del renacimiento en el dominio del morador. Cuando el morador es superado y transmutado por el ángel de la presencia, la dimensión tangible para nuestros sentidos corporales deja de existir. Corporales. Bueno, ahí, entonces, también, ¿no? La posibilidad, la última incluso guardián del umbral, si se quiere a un nivel más sutil, porque nos limita, es incluso lo bueno acumulado en el cuerpo causal. Parecería como extraño, ¿no? Lo que estoy planteando, pero si el guardián del umbral en un punto es lo malo, pero también es lo que nos restringe, el cuerpo causal, aún con todos los tesoros cosechados a lo largo de tantas encarnaciones, todas las virtudes adquiridas, para poder dar el próximo paso, también es un guardián en un sentido metafórico que uno tiene que atravesar para seguir creciendo. Entonces, esa quería mostrar como la otra cara, y no quedarnos solo con la versión oscura del guardián del umbral, sino incluso hasta lo más bueno conquistado también tiene que ser dejado en esta cuarta iniciación. Todo es consumado, entregamos todo, y en esa entrega, que es una muerte simbólica y una muerte, de hecho, de la más dolorosa, si se quiere, en un sentido, de todas las encarnaciones, resucitás a una vida más grande, mucho más amplia. Y ahí estamos próximos a la quinta iniciación. No sé si alguien quiere compartir una reflexión en función a esto, Germán, o una quería consulta. comentar algo más, Germán. Dale. Sí, agregando, muy interesante la reflexión de Sebastián, agregando un poco a eso, que, claro, el morador del umbral es lo que se planta en el umbral, digamos, para que uno no pase la puerta. Sería, entonces, a nivel del cuerpo causal, el apego al desarrollo de las cualidades y las virtudes que puede existir todavía, la identificación con la egoica, del ego superior, con sus propias cualidades y virtudes que desarrolló, eso viene a formar parte como si fuera de un morador del umbral muy elevado a ese nivel. Entonces, el desafío está en soltar todo, desapegarse totalmente de todo lo adquirido. Entonces, el verdadero ser de la presencia, la mónada, a la altura de la mónada, digamos, absorbe el cuerpo causal, lo disuelve, pero absorbiendo las esencias de las cualidades y de las virtudes. O sea, no es que el cuerpo causal se disuelve y queda la nada, sino que se disuelve como tal porque ya cumplió su función. Pero las esencias del cuerpo causal, como esencia, son absorbidas por la mónada, que se vuelve autoconsciente de sí misma. O sea, la mónada empieza su trayecto, como todos sabemos, en forma de chispa espiritual inconsciente de sí misma. Cuando va por el reino mineral, vegetal. Cuando llega al humano es todo un camino de la autoconciencia. Cuando se va al final del camino del humano, cuando se va a disolver el cuerpo causal, la mónada lo que hace es recoger todo el bagaje de experiencia y de comprensión y anillos de cualidad del cuerpo causal, y esas esencias, aunque ya se disolvió el cuerpo causal como cuerpo, en el mental superior, se disuelve, pero la mónada queda con todo el resultado de la esencia de la autoconciencia. Tal cual, toda la experiencia, nada se pierde, ¿no? En el claro, universo. Esa es la base de la evolución. Sí, eso nada más. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, sí. En el libro de Bruce Lyon, vos lo habrás leído, Sebastián, Cosmología Oculta, él llama al morador del umbral la mónada de la personalidad, justamente por esa experiencia que se tiene en la cuarta iniciación, donde el morador del umbral sigue participando todavía hasta en el plano mental superior. Claro, tiene que ver con esto que comentamos. Muy bueno. Sí, ese es un libro interesante. Hace mucho lo leí, pero interesante. Bueno, gente, no sé, ¿alguien quiere compartir algo más? Si no, estamos. Perdón, ¿cuál era el libro que nombró Alejandro?
Cosmología oculta. Muy interesante. ¿De quién es? Bruce Lyon. Sí. Sí, ahora me acuerdo, sí. Supuestamente Lo también guardé. canalizado por el tibetano, o sea, que de la misma manera que Alice Bailey trabajó a través de Bruce Lyon, a través de, perdón, de la misma manera que el tibetano trabajó a través de Alice Bailey, Bruce Lyon dice que en realidad no es su libro, sino que él lo recibió del tibetano. Sí, el año pasado lo había estado hojeando porque me había llegado por internet. Pero no sí, él tiene la línea digamos, es como seguir con el trabajo de Alice Bailey, sí. A través de una canalización, ¿no? Sí. Sí, interesante. Bueno, sí, no molesto más, chicos. Bueno, no, gracias, al contrario. Bueno, gente, ¿alguien más quiere compartir algo? Ale, vos, que no, tal vez no hablaste tanto hoy. Ale, ¿sí? No, es interesante, por ahí podríamos hacer un pequeño resumen de todo lo hablado, que es interesante, surgió de estas pequeñas estancias que parecía que se iban a pasar rápido, pero al final, como siempre, se ahondó y de manera bastante muy interesante con distintas participaciones, ¿no? Simplemente, por ahí resaltar de las cosas que se dijeron, que vieron que acá en la 205 describe al sendero como algo que conecta algo inferior, el fango, con algo superior, las cumbres. El fango vendría a ser lo que es la oscuridad, nuestra vida en el maya de los planos físicos, nuestra conciencia, digamos, atrapada e identificada dentro de la personalidad, o sea, vivir en el mundo como tal como lo conocemos, como llamamos lo mundano, y que recién, cuando se produce algo interno, alguna chispa que nos induce a entrar al sendero, se empieza a transitar ese sendero. Pero justamente el sendero sería como un tránsito que conecta esa materialidad, ese mundo, con las cumbres gloriosas que se llaman acá, que sería el plano nirvánico. Que en definitiva, durante el tránsito de ese sendero, se van produciendo las distintas iniciaciones que acabamos de decir, o pasaje a través de distintos portales, y vamos arrastrando en esas iniciaciones, hasta la cuarta iniciación, cuando se entra en el nirvana, vamos arrastrando ese ángel, ese morador del umbral, que no está específicamente dicho en estas estanzas, y tampoco es una nomenclatura del budismo del norte, digamos, pero que nosotros conocemos de otros lados, y está muy bien asociarlo con el morador del umbral, esta sombra que se va moviendo con nosotros a medida que vamos avanzando en distintas iniciaciones, hasta la cuarta, que según lo que ha dicho Seba, ahí se termina de trascender el último morador del umbral, se queda destruido ya lo que es la personalidad o esa sombra. También rescato otra cosa interesante que la señaló Germán, con esto de desaparecer en la oscuridad, y eso también está relacionado. Yo lo relaciono también como continuamente uno, al ir avanzando, muchas veces retrocede. ¿Qué quiere decir retroceder? Que pierde de vista, una vez uno identifica lo que es la sombra, y en ese momento es como que uno se separa y es consciente y se hace una cierta luz al identificar la sombra de uno, pero inmediatamente uno muchas veces después vuelve a identificarse con esa luz, con esa oscuridad, con esos vicios, con esos defectos, y eso es sinónimo de que el morador del umbral desaparece en la oscuridad, porque no quiere decir que desaparece, sino que nosotros nos volvemos a identificar, y por eso lo perdemos de vista, ¿no? Es como que nosotros nos transformamos en el morador del umbral al bajar la conciencia, y por eso desaparece. También se podía interpretar de esa manera, ¿no? Pero bueno, interesante cómo surgió todo esto a partir de estas simples estanzas, toda la discusión, ¿no? Sí. Y a ver toda la saga de Harry Potter, entonces. Sí. ¿Cómo saben ustedes de películas increíbles? ¿Eh? Yo creo que vi Harry Potter algunas escenas aisladas, pero nunca me lo puse a ver entero. No, está lleno de sabiduría desde todo, desde las primeras hasta la última. Para mí es genial. Sí, y Matrix también. Yo me las hice grabar en un ciber y cada tanto por ahí las vemos con mi esposa porque
Bueno, por el divertimento, pero además por el significado, y que siempre uno le va encontrando un poco más. Tal Interesante. cual. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, compartir una reflexión, hacer una consulta, porque ya estaríamos en horario como para ir cerrando, así que aprovechemos antes de cerrar, que nadie se quede con dudas, que nadie se quede con algo por decir, o lo que quieran. Lorelei, no te escuché mucho participar hoy. ¿Querés decir algo? No, hoy los escuché nomás. Ok. Escuchar. Bueno, ¿te parece entonces, Ale, empezar con a encarar el cierre, que estamos en 8:30? Muy bien. Bueno, gente, vamos a hacer el cierre del trabajo. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino
Bhakantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente, y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Namaste. Bueno, gente, muchas gracias. Estamos en contacto, como siempre, durante la semana vía el grupo. Ahí compartimos material vinculado a la lectura y a los comentarios. Seguramente subimos la película de Harry Potter. Y bueno, les agradezco a todos por la presencia. Creo que salió una linda reunión. Bendiciones. Que estén bien. Todos muy bien. Bendiciones. Gracias. Chao, chao.